Bienvenidos a este curso sobre la naturaleza del proceso histórico mexicano. Lo vamos a hacer en tres ejes. El primero de ellos se refiere a la forma como México se ha relacionado con el mundo externo, pero no exactamente con todo el mundo externo. Vamos a ir de manera directa con su relación principal, la relación política, económica, cultural, social, que México tiene con los Estados Unidos ha sido la determinante en buena medida de cómo se ve a sí mismo México. Es un país que por las características de su geografía, por la vecindad con una gran potencia, ha determinado en muy buena medida lo que es México como nación. Quiero abordar el tema que hoy, cuando estamos haciendo este programa, nos lleva a concluir que no tenemos clara cuál es la dirección que México debe de seguir en su relación con Estados Unidos. Se tuvieron varias posibilidades de la relación. Hoy, lo que caracteriza a México en su política exterior es la incertidumbre. No tenemos claro cuál es el futuro, cuál debe de ser el futuro de esta relación. Pensemos nada más en un solo indicador. Hay tantos, realmente hay decenas de indicadores, pero el 80% de las exportaciones mexicanas se dirigen a un solo país. Muy pocas de las naciones que componen hoy el sistema internacional tienen una concentración de su comercio de esa naturaleza. Es por lo que les señalo que se trata de uno de los temas cruciales, determinar qué es lo que queremos ser frente a Estados Unidos. La característica principal de esta relación es la asimetría. Así ha sido prácticamente desde el principio, pero esta asimetría de poder se ha ido agrandando con el paso del tiempo y es una característica que va a determinar muchas otras. La vida internacional, no nada más la nuestra, la de cualquier país, está regida por las relaciones de poder. Hay otros elementos, desde luego, en la relación de un país con otro, pero el poder es lo esencial. La capacidad que tiene de imponer el interés nacional un país sobre otros o de defender su interés nacional. Y nosotros estamos obligados siempre a pensar en ese interés mexicano en función de la asimetría que tenemos en la relación con los Estados Unidos. En este momento, el inicio del siglo XXI, tenemos un tratado de libre comercio de la América del Norte, que vaya que si es un hito en nuestra historia política y económica. Este tratado, que se firmó en 1992, que entró en vigor en enero de 1994 y que ha llevado a esta enorme concentración del comercio de México con Estados Unidos. Tenemos también un tercer socio, que es Canadá. Pero miren, ese tercer socio es realmente poco significativo. A él nada más le exportamos alrededor del 3% de lo que México manda hacia el exterior. Y es la segunda nación con la que tenemos comercio en importancia. Así que ustedes pueden, ya nada más con estos dos indicadores, la diferencia entre el 80% y el 3%, vaya que sí es importante. Todos los países tienen que definirse frente al resto del mundo. Un Estado-nación, un Estado nacional, debe de saber de dónde viene, y eso es lo que veremos a lo largo de estas pláticas, pero también debe de tener una idea de hacia dónde se dirige. Claro que un país no es una persona,
un país no tiene una idea, la tienen sus componentes, en particular los miembros del gobierno. Y en el caso mexicano, a diferencia de otros, aquí la política exterior la dirige básicamente el presidente, el poder ejecutivo, aunque sí entra el poder legislativo y entran una variedad de grupos de presión, grupos de interés, empresas, ONGs, los medios de difusión. Todos contribuyen a elaborar la política exterior, pero insisto, hay un eje, hay un núcleo que está encargado particularmente de esta política, y entonces la presidencia de México tiene preponderancia en decidir para dónde vamos. Pero por ahora hay varias incógnitas en este campo. Realmente a veces pareciera que estamos administrando las relaciones con los Estados Unidos, pero que hay corrientes que nos llevan por ciertos caminos en donde tenemos ya muy poco que elegir. Pero recordemos también que una parte de México, una parte muy importante de México, pongámosle alrededor del 10% de los mexicanos no viven en México, viven en Estados Unidos. Hay ya una parte de México que está metida allá y que algunos de nuestros problemas domésticos son también problemas de Estados Unidos. Aquí tenemos algo que se ha llamado por parte de los estudiosos la agenda interméstica. El término no suena particularmente agradable, pero lo veremos a lo largo del curso. Problemas que nacen en México y se reflejan en Estados Unidos, y problemas que son en su origen decisiones norteamericanas y que vaya que si se reflejan también en Estados Unidos. Así que veremos una política exterior que tiene mucho que ver con la política interior. Y les dejo aquí hasta la siguiente sesión. Bueno, aquí quiero proponerles que vayamos al origen, que sería, para poner una fecha, 1982. En ese momento, México tiene que experimentar, que sufrir, diría yo, el final de un modelo de crecimiento económico, un modelo que estaba basado en un mercado interno protegido, que había tenido bastante éxito, porque por varios años, por varios decenios, este país creció a un ritmo del 6% anual de su Producto Interno Bruto. Pero llegó a una crisis que también coincidió con el final de un gobierno, el gobierno de José López Portillo. El país no crecía, estaba endeudado. La deuda se debió en buena medida a que ese gobierno de López Portillo apostó mucho a la exportación mexicana de petróleo y el precio del combustible cayó y nos quedamos con una deuda. México es casi históricamente deficitario en su intercambio con el exterior. Adquiere más bienes y servicios de los que produce. Pero aquí tenemos el momento de una crisis de todo el sistema económico. Y entonces el siguiente gobierno, el gobierno presidido por Miguel de la Madrid, se enfrenta a una decisión clave: mantener el mismo modelo de basar nuestro crecimiento económico en una economía protegida por aranceles, por procedimientos administrativos, y seguir basando la producción mexicana en el mercado interno, o salir al exterior,
volcarse 180 grados casi en su orientación para ser una economía exportadora. Eso requería un montón de sacrificios. Había que desindustrializarse y eso ocurrió. Eso ocurrió bajo la presidencia de Miguel de la Madrid y como producto de la crisis. Y esa presidencia desembocó en la de Carlos Salinas de Gortari, donde se tomó una decisión crucial para las relaciones de México con su vecino y para la naturaleza misma de la sociedad mexicana. Firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá. Dos economías muy distintas de la nuestra. La economía norteamericana es gigante, poderosa, y la nuestra estaba en serios problemas. De un crecimiento aceptable pasó a un decrecimiento y luego con muchas dificultades manteniendo un crecimiento mediocre. Entonces, este tratado entre desiguales, eso hay que subrayarlo, implicaba aceptar que la naturaleza de nuestra economía, de nuestra actividad cotidiana, iba a cambiar. De ahí en adelante tendríamos que pensar mucho en exportar, en buscar el mercado norteamericano, en encontrar nuevos nichos allí y deshacer mucha de la industria que se había creado sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial en México. Son formas de vida, formas de ver a México, de concebirnos a nosotros mismos, de una cierta autonomía económica. Teníamos que pasar a una dependencia muy clara frente a los Estados Unidos y la decisión se tomó. Y entonces México entró de lleno en un doble proceso, el de la globalización. Si ya no teníamos defensas frente a la avalancha de productos del exterior, se suponía que tendríamos también la oportunidad de mandar una buena cantidad de productos a otros mercados. Con la apertura de la economía hacia el norte, la relación con Estados Unidos se hizo bastante compleja. El centro es este: inversiones, exportaciones, pero a la vez se está dando otro fenómeno o otros fenómenos. El fenómeno de una migración de mexicanos creciente hacia los Estados Unidos. Algunos van con documentos y son aceptados de manera legal, pero otros entran a ese enorme mercado de mano de obra sin documentos y va haciéndose una mancha mexicana en todo Estados Unidos, hasta en Alaska. Una mancha que está regulada a veces y sin papeles, sin permisos en la otra. Pero hay además otro problema que está también ya bien claro en la geografía y la naturaleza de nuestra relación: el narcotráfico. El narcotráfico tiene en Estados Unidos su principal mercado y México es productor y paso además de drogas de otros países. Así que nuestra agenda, vaya que sí estaba complicada, a partir de estos años de fines de los 80s, principios de los 90s, una gran integración económica, con una buena dosis de inversiones norteamericanas aquí, la presencia de una parte de la nación mexicana en los Estados Unidos, legal o sin papeles, y el problema del narcotráfico, un problema creado por la existencia de un gran mercado para las drogas mexicanas y sudamericanas que pasaban por México, más la existencia de un comercio de armas muy libre, demasiado libre, en Estados Unidos, que se introducía sin grandes dificultades a México y que realmente armó ejércitos del narcotráfico que se pudieron enfrentar directamente a las autoridades mexicanas y en algunos casos incluso implantar un dominio territorial. Todo esto forma parte
de la compleja relación con Estados Unidos en esta parte final del siglo XX. Pero ya veremos otros problemas y la raíz de esto, echando una mirada hacia atrás en el siguiente programa. En esta tercera lección quiero dejar claro que la naturaleza de la relación con los Estados Unidos, la que tenemos como país y como sociedad, es muy compleja, que se requerirían horas para poder examinar a fondo cada uno de los temas que voy a ir señalando a lo largo de estas lecciones. Hoy, en esta tercera, quiero enfatizar la naturaleza bastante estable, por cierto, de las relaciones entre nuestro país y el vecino del norte a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. El mundo internacional fue dominado a partir de 1945, 47 hasta 1989, 1990, por lo que se conoce como la Guerra Fría. El gran choque, pugna, competencia entre dos bloques mundiales, centrado en la Unión Soviética y el centrado en los Estados Unidos. México no tuvo muchas opciones, estando dentro de una zona geográfica que se había formado desde el siglo XIX como una especie de subsistema informal pero muy efectivo de la América del Norte, en donde estaba México, Centroamérica, el Caribe y en cierto sentido Canadá. Esa era su área primordial de interés. ¿Y qué le interesaba a Estados Unidos durante la Guerra Fría en relación con nosotros, los mexicanos? Bueno, básicamente el interés era mantener la estabilidad política de México. Mientras Estados Unidos chocaba con los soviéticos en Corea, en Vietnam, en Grecia, en Turquía, en África, luego, requería de una estabilidad notable en su zona inmediata de influencia. Y México se mantuvo bastante estable. Se mantuvo estable teniendo un sistema político que formalmente era considerado democrático, puesto que estaba dentro de la zona norteamericana y los Estados Unidos defendían la democracia liberal, occidental, pues México fue calificado como una de estas democracias. Se le puso el sello de democrático, pero en realidad no lo era. Era un sistema autoritario en donde había un partido de Estado y una presidencia muy fuerte que no tenía equilibrio. Pero lo interesante en las relaciones con nuestro vecino del norte es que este sistema autoritario le funcionó muy bien. Fue eso, funcional para los intereses norteamericanos durante la Guerra Fría. Pero no dejaron de haber momentos realmente tensos e incluso angustiosos en la relación entre México y su vecino del norte, motivados por la Guerra Fría. En 1954, los norteamericanos decidieron que no podían tolerar el régimen que entonces tenía Guatemala, que estaba tratando de hacer alguna reforma agraria y, en fin, introducirse en el siglo XX, un poco retrasado, y decidieron eliminarlo. El gobierno mexicano se vio ante el dilema de que uno de sus puntales en la política exterior, que era el principio de la no intervención, pues se lo llevó el viento en el caso de Guatemala. Y luego se agudizó el problema cuando en 1959 triunfa la revolución encabezada por Fidel Castro por el movimiento 26 de julio en Cuba.
Y Cuba, no nos meteremos en las porqués del asunto, pero rápidamente se decantó su revolución por el nacionalismo, el antiimperialismo y el enfrentamiento con los Estados Unidos. Y de nueva cuenta, la fuerza norteamericana trató de imponerse en esta zona tan cercana sus intereses y deshacerse del régimen revolucionario cubano. ¿Cómo? Interviniendo, claro. Y ahí otro choque dentro de las lógicas de la Guerra Fría. Y México tiene que andarse con mucho cuidado para, por un lado, no echar abajo el principio de la no intervención, que era su principio central que regía su política internacional, y evitar que Estados Unidos se le viniera encima. Entonces México terminó por mantener relaciones diplomáticas con Cuba cuando el resto de América Latina y Estados Unidos, desde luego, no las tenía. Pero tampoco se atrevió a tener una relación sustantiva, una relación económica. Eran relaciones muy formales. Pero en fin, México logró mantener esta independencia relativa frente a Estados Unidos. Este es el punto central. Deben ustedes anotarlo. Independencia relativa. Los países débiles, como México, no pueden ser realmente independientes al 100%, soberanos plenamente. Están bajo la presión de una u otra potencia. Entonces su política exterior real, la auténtica, es tratar de aumentar el espacio de independencia relativa, o por lo menos que no se le disminuya. Es importante eso. Y luego viene otra vez la Guerra Fría, esta vez en Centroamérica, con la revolución sandinista de fines de los 1970s. Una revolución que a los norteamericanos les recuerda muchísimo la de Fidel Castro. Y por tanto hay una gran hostilidad hacia ella. Y México, que en ese momento se siente fuerte por estar explotando uno de los yacimientos petrolíferos más grandes, un super yacimiento en el sureste mexicano, el de Cantarell, había transformado el petróleo en un arma de la política internacional y apoya a Nicaragua. Pero también es este el momento en que los precios del petróleo se vienen abajo. Y entonces se queda México muy expuesto, económicamente muy débil, y con unos Estados Unidos encabezados por un presidente republicano, Ronald Reagan, que estaba más que decidido a detener y destruir, si se podía, a la revolución nicaragüense. Entonces México tiene que manejarse con mucho tacto, con mucho cuidado. Forma el llamado Grupo de Contadora para negociar entre Estados Unidos y los grupos insurgentes dentro de Centroamérica, no nada más en Nicaragua, y tratar de recuperar la paz de Centroamérica. Al final, la posición norteamericana se impuso, pero México logró que por lo menos en la forma se mantuviera lo que es su principio de política exterior principal en ese momento, la no intervención. Claro que era un principio más como una posición entre política y moral que una realidad, porque todo el mundo estaba interviniendo en Centroamérica, México incluido. Pero en fin, esto cierra realmente el ciclo de la Guerra Fría en las fronteras de México, y que constituye una política exterior muy complicada y donde dentro de todo México pudo defender relativamente bien su posición política y mantener su independencia relativa frente a la gran potencia.